Congéneres Barranquilla Vic presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya. Un saludo a todas las personas que nos escuchan ahora mismo a través de los 1430 AM de Radio Ya y también por nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y YouTube como Congéneres Vic. Agradecemos en soporte técnico desde Radio Ya al señor Jorge Pérez, en la dirección general Marcela Pérez Zambrano y en la conducción y edición audiovisual quienes habla Rodolfo Rodríguez Pérez. Recordemos que este programa es impulsado por el Fondo Emprender del SENA Atlántico y el Gobierno de Colombia. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la sostenibilidad y lo haremos a través del lente de la cultura pop y geek, ya que vamos a centrarnos en la icónica saga de la película de los Vengadores. En particular vamos a analizar el punto de vista de uno de los villanos más importantes de esta saga, Thanos el Titán. Nosotros vamos a explorar su ideología y su papel en la película de Avengers Infinity War y su concepto de equilibrio planetario entre el límite de recursos y la sobrepoblación. Y para discutir este apasionante tema, contaremos con la participación de dos biólogas comprometidas con acciones que nos acercan a la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, Idis Palencia y Sandra Villa. Además, nos acompañan dos diseñadores gráficos apasionados de la cultura pop y el anime, quienes tienen un profundo conocimiento de la saga de los Vengadores de Marvel. Y para dar un enfoque antropológico a nuestra conversación, contaremos con la perspectiva del antropólogo Álvaro Acevedo, quien compartirá su visión sobre las decisiones acertadas o desacertadas de Thanos. Prepárense para un análisis enriquecedor que nos llevará desde el mundo de la ficción hasta las realidades de la sostenibilidad. Mi nombre es Idis Palencia, buenas noches a todos. Soy bióloga, tengo una maestría en desarrollo sostenible y trabajo con la parte de la sostenibilidad hace como 11 años aproximadamente. Entonces, aquí atendiendo a la invitación de Marcela para que charlemos un poquito sobre este tema. Sandra. Listo, hola, buenas noches, mi nombre es Sandra Villa, de profesión bióloga, especialista en gestión de seguridad y salud en el trabajo, magíster en desarrollo sostenible, trabajando la parte de sostenibilidad desde el enfoque empresarial, apoyando procesos de economía circular y trabajando como en el componente desde lo que es empresa y ambiente. Y bueno, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes. Dailius, por favor, y Víctor. Hola, pues mi nombre es Dailuz Echeverry Moreno, soy diseñadora gráfica, también comerciante. Como pueden ver, me enfoco más que todo en la cultura pop, ya sean superhéroes o anime. Y bueno, aquí encantada de hablar con ustedes para aprender mucho más del tema tanto de como de la sostenibilidad ambiental. Buenas noches, me presento, mi nombre es Víctor Gómez, soy diseñador gráfico, al igual que Dai, pues hago parte también de la comunidad de Marvel Fans Barranquilla, soy coleccionista y pues bueno, bastante interesado en el tema que vamos a tratar hoy, viéndolo desde un punto de vista tanto de biología, ciencia y también pues tocando la parte psicológica. Vamos a empezar primero con Dailus y con Víctor, que muy brevemente nos van a hablar un poquito de este supervillano. Nos van a hablar de Thanos, el contexto de él, su contexto ideológico y qué fusión tiene dentro de la saga de Marvel. Adelante. Bueno, pues para ponernos en contexto, Thanos es un mutante de la raza eterna. Él nació en la luna de Saturno, Titán se llama. La primera aparición que tuvo en las películas fue en la escena postcréditos de Vengadores 1. Él manejó los hilos
como un excelente villano, muy por detrás de todo lo que se estaba creando en las películas. O sea, nadie sabía quién era Thanos, pero él manejaba los hilos de todos los personajes en esa primera película. Es supremamente inteligente, le atrae bastante el tema de la ciencia, es un idealista extremo. O sea, él se autodenominó el único ser del universo que podía tener la voluntad para hacer lo que hizo. Es decir, recuperar, digamos, el tema de los recursos. Lastimosamente, de pronto, su enfoque con el tema de los seres vivos, pues obviamente yo como ser humano, pues no es que me guste del todo, pero tenemos como el tema de lo que pasó en el 2020. Entonces fue algo como equitativo, equilibrado. Creo que Thanos de cierto modo tiene razón. La verdad es que es muy inteligente. Si hay un tema como de la muerte, que él siempre está enfocado a la muerte, no le tiene miedo, tampoco la ama, porque digamos en los cómics es como más una entidad física de lo que pudimos ver en las películas. O sea, en los cómics tiene mayor relevancia e importancia el tema de su relación con la muerte. Bueno, la ideología de él como tal es bastante extremista. Me recuerda mucho lo que se aplica a la cuestión de los gobiernos. Sucede mucho y existen pues como movimientos y tal y personas que son bastante extremistas, esto hablando en el contexto político. Entonces llevándolo al cine, llevándolo a la ciencia ficción y a lo que estamos como tal, se convirtió como una especie de gobernante con una ideología y una sola ideología. Era mantener un equilibrio que implicaría aniquilar, desaparecer, borrar el 50%, la mitad de los seres vivos de la Tierra. Dailuz y Víctor nos sumergen en el vasto universo de Marvel, donde vamos a tener como enfoque principal a Thanos, el maestro de marioneta detrás de los hilos conductores de las primeras películas de los Vengadores. Aquí nos presentan a este supervillano como una entidad obsesionada con la búsqueda del equilibrio en los universos, en un contexto de lucha constante por los recursos y el sufrimiento que esto conlleva para las generaciones futuras que anhelan obtenerlos. Thanos se autoproclama como el único ser capaz de establecer este equilibrio sostenible sin prestar atención a las posibles consecuencias a corto y mediano plazo de sus decisiones. Su enfoque radical con el control de población y seres vivos plantea preguntas profundas sobre la ética y la moral en la búsqueda de la sostenibilidad bajo sus términos. Yo te salvé. No. Éramos felices en mi planeta. Yendo a dormir con hambre, mendigando las sobras. Tu planeta estaba al borde del colapso y yo fui quien lo evitó. ¿Sabes qué ha pasado? Que los niños que nacieron después siempre han gozado de comida abundante y cielos azules. Es un paraíso. Porque asesinaste a medio planeta. Que es un precio muy pequeño por la salvación. Estás loco. Niñita, es un cálculo muy simple. Este universo es finito, sus recursos son finitos. Si la vida no se controla, la vida dejará de existir. Necesita corregirse. ¡Tú no sabes eso! Yo soy el único que lo sabe. O al menos soy el único que tiene la voluntad de hacer algo. Idis Palencia y Sandra Villa nos hablarán precisamente de lo que significa la sostenibilidad. Aquí vamos a consultar a nuestras dos biólogas. Quiero que nos contextualicen los conceptos de sostenibilidad a nuestra audiencia. Entonces, quien quiera iniciar, Sandra o Idis. Ok. Yo quiero empezar. Vale. Ok. Con eso hay muchas cosas. Yo
puedo comprender de dónde viene el sentimiento de Thanos. Pero hay ideas que son muy buenas ideas, pero a veces están muy mal ejecutadas. Entonces, la sobrepoblación en términos ambientales, en términos de la dinámica de un ecosistema, es un problema. Porque tenemos un espacio geográfico, tenemos una cantidad de recursos, y si los que estamos explotando en mayor medida y haciendo la mayor cantidad de transformaciones sin control biológico, en este caso seríamos pues, los humanos, en el universo de Thanos pues serían todas esas razas o todas esas sociedades que dominan en sus respectivos universos. Claro, crecemos sin control y se acaba el espacio, se acaban los recursos, lo cual es un problema. Haciendo el paralelo con las realidades que nosotros vivimos hoy, de hecho nosotros como sociedad, desde nuestro gobierno, desde nuestros estados, una de las cosas que más trabajamos es el control de esos tamaños poblacionales, no solamente para que disminuyan. Cada contexto es único. Hay controles poblacionales que se hacen en pro de que en la comunidad crezca, el número de individuos aumente, porque ciertos números en ciertos rangos de edades son necesarios para que la economía funcione como funciona y haya suficiente mano de obra productiva que sostenga los procesos pensionales de los que estamos más viejitos y tengan suficiente capacidad reproductiva para que haya un relevo generacional. Entonces el control de población se hace no solamente para reducir, sino también para aumentar, dependiendo del contexto. ¿Dónde está el problema en la filosofía de Thanos? En su estrategia, en la forma, los métodos. O sea, no todo fin justifica los medios. Y nosotros también encontramos muchos referentes en nuestras realidades. En la vida real hay gente que se ha creído Thanos. Tenemos la ley del hijo único en China, tenemos a nuestra amiga Indira Gandhi en la India, pero también tenemos gente mucho más antigua. Nosotros encontramos en la historia pastores, encontramos gente, filósofos, encontramos académicos que de una forma u otra en su discurso te dicen hay que controlar a esta gente, hay que controlar, o sea, tenemos por allá a Malthus que dice más o menos como el tamaño de la población justifica que se desate una nueva plaga y que mandemos a los pobres allá a vivir al pantano. Entonces, a eso se le llaman desde la academia control agresivo, porque terminan violentando derechos humanos, libertades de decisión, y creo que fue un poquito el problema, el en contra que tiene la mentalidad de Thanos, que se fue por los caminos agresivos. Además, realmente él lo que hizo fue espacio, pero el problema en términos de proporciones no lo resolvió, porque es que si yo tengo 10 hamburguesas para 20 personas y reduzco todo a la mitad, tengo 5 hamburguesas para 10 personas, sigo teniendo en términos de proporciones el mismo problema. Sí, bueno, primero como mencionabas tú, Marcela, hablar un poquito de lo que es sostenibilidad, dando ya como un concepto académico. Esto no es de esta época, pues ya tenemos más de 30 años de estar trabajando este término de sostenibilidad. Uno habla de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. ¿Qué es lo que se quiere? Buscar un equilibrio económico, ecológico y social. Y aquí pues empezamos a mirar que no es solamente el componente ambiental, que podamos contar con todos estos beneficios ambientales que de pronto el día de hoy o que nuestros abuelos tuvieron o que nuestros padres tuvieron, sino que también lo tengamos en función de la parte del dinero o de las maneras o las metodologías para poder conseguir esa satisfacción de esas necesidades económicas y también sociales. Entonces es como un componente un poco más justo, un poco más equilibrado dentro de la sociedad. Y aquí es donde de pronto empezamos a notar que eso no se está llevando a cabo y no se está llevando a cabo desde muchas aristas. Y pues hablando ya del componente de Thanos, pues logramos de pronto que todo fuera, entonces digamos que un poco la parte de que hay un equilibrio, sí, porque se presentó que fue todo por igual,
pero hasta dónde se puede seguir manteniendo la satisfacción de las necesidades si cortamos la mitad de la población, hasta dónde hay condiciones económicas si no está la mitad de la población y tampoco hay recursos suficientes, como lo mencionó pues Iris ahorita. Entonces también termina siendo de que ese proceso de sostenibilidad y de que se pueda mantener en el tiempo no se va a poder mantener en el tiempo. Congéneres Barranquilla Vic presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya. Ahora escucharemos a Álvaro Acevedo, etnógrafo y antropólogo colombiano, estudiante de doctorado en bioética, profesor e investigador de la Universidad de la Costa, magíster en educación, magíster en comunicación y desarrollo, Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, entre muchos otros lugares de conocimiento. Álvaro nos expresa su opinión. Tal vez es posible considerar esa acción de Thanos como un utilitarismo extremo, eso podría ser. Aquí el problema está en que esa intención que tiene para, digamos, contar una armonía, un equilibrio que se ha perdido entre la población de seres vivos que consumen recursos y que han desequilibrado el medio ambiente, pues resulta ser bastante extrema, evidentemente. Sin embargo, aquí el problema está no solo en la decisión que toma o en la salida que se toma para la optimización de los recursos. Aquí el problema está en quién le da a Thanos esa autoridad, ¿no? Es decir, claro, las gemas del infinito y el guante que puede hacerlo de manera, digamos, concreta, pues ese poder hace pensar que él tiene la posibilidad de decidir, pero el poder de hacerlo no necesariamente nos lleva a tomar la decisión de si tenemos la autoridad o tenemos, digamos, como la razón para hacerlo, o digamos, el consentimiento de todos que estén de acuerdo con esa acción. Entonces, aquí es importante identificar cómo una decisión que afecta a la mayoría, de alguna manera es tomada, agenciada, operacionalizada por la voluntad de una persona de manera unilateral, ¿no? Y esa unilateralidad es como lo más complicado, porque aquellos que piensan en que tienen la razón, en que su forma de encontrar solución a los problemas es la forma correcta, esa es la causa de muchas de los problemas que tenemos actualmente para vivir en sociedad, porque todos piensan que tienen la verdad y que sus métodos dentro de sus cosmogonías son los que deberían encontrar la solución a los problemas, en este caso ambientales. También preguntamos si la decisión de Thanos fue equitativa y esto es lo que respondieron algunos de los invitados en esta charla. Aleatorio. Y eso fue aleatorio. Fue totalmente aleatorio porque en la película desapareció, exacto, como tú dijiste, y quien caiga. O sea, el que se fumó. Y con eso también desaparecieron muchos héroes, muchos superhéroes. Desapareció Spider-Man, desapareció Doctor Strange. Que Doctor Strange es un pilar importantísimo en los Avengers porque es el que era es el que tenía la gema, una de las gemas que conformaban el guantelete de Thanos. Sin esas gemas, o faltando una gema, ese guantelete no podía servir y Thanos nunca pudo haber hecho el chasquido. Hasta Doctor Strange desapareció. El blip, es decir, el chasquido se revirtió. ¿Y qué pasó? Que todas las personas y héroes que desaparecieron volvieron a aparecer nuevamente, como si no hubiese pasado nada. Para ellos, el desaparecer solo fueron 5 minutos, pero en el mundo real fueron 5 años. Entonces, imagínense todo el caos que causó eso en el universo cinematográfico de Marvel, porque ya se suponía que, bueno, todos desaparecieron y listo. Y ahora, después de 5 años, todos volvieron a aparecer.
y fue peor todavía porque se formó un caos. Mayor caos. Entonces, más población, o sea, fue más sobrepoblación todavía, porque los que desaparecieron volvieron y los que crecieron y lograron reproducirse. Es correcto, entonces más todavía, doble caos. Le preguntamos al profesor Álvaro Acevedo si el acto que hizo Thanos de eliminar a la mitad de la vida en el universo es un ejemplo de utilitarismo extremo, donde se busca el mayor bien para el mayor número, o es un acto inherente inmoral. De ninguna manera las acciones de Thanos pueden ser justificables, porque digamos el hecho de que ya esa acción elimine de manera radical la mitad de la vida en el universo, pues es inherentemente inmoral, ¿no? Es decir, desde muchas perspectivas éticas, esa aniquilación indiscriminada de seres vivos sin su consentimiento, incluso pues hasta problematizando ese hecho del consentimiento, pues nunca va a ser un proceso justo ni equitativo. Entonces, el hecho de no contemplar otras alternativas, y aquí está el problema, ¿no? Las alternativas son imposibles. Es que Hollywood también se ha encargado de hacernos creer eso, ¿no? Es decir, para las películas de Hollywood es mucho más creíble, y lo han expresado en sus narrativas de manera constante, que el mundo termine porque cae un meteorito, que el mundo termine porque hay un cataclismo, hay una invasión zombie, o hay un alien que, digamos, chasca sus dedos para acabar con los problemas de la humanidad de manera concreta y eficiente. Pero no sé, eso es mucho más creíble que considerar un cambio de sistema, ¿no? Es decir, hay muchas más películas que muestran que el mundo se acaba por invasión alienígena o por un apocalipsis zombie, que por una forma en la que el sistema de alguna manera nos está llevando a la autodestrucción, y por tanto no existen narrativas muy difundidas que muestren una alternativa al sistema o una alternativa ética que de alguna manera muestre otros caminos, ¿ya? Entonces es más fácil, digamos, creer que el mundo va a terminar en una distopía apocalíptica, que exista la posibilidad de convivir en otro tipo de sistema. Pues precisamente porque Hollywood es posible gracias y a razón del sistema en el que de alguna manera coexistimos. Por eso es difícil lograr de pronto una narrativa crítica, porque se criticaría la esencia de su propia configuración como industria capitalista masiva. Si en una sociedad en la que efectivamente nosotros decimos, o se toma una decisión tan drástica como la de Thanos, en la que se disminuye el 50% de la población, pero los recursos se mantienen o aumentan, ¿no? Esa sensación de bienestar nos hace más, nos da la idea de que podemos entonces volver al estatus anterior. O sea, a que si tenemos tantos recursos nos podemos reproducir más, podemos consumir más, y siento que eso se puede volver un ciclo, independiente de las decisiones que se tomen. ¿Qué soluciones realmente uno llegaría a pensar que son válidas en el tema de sostenibilidad sin que se repitan esos ciclos? Bueno, voy a tomar la palabra un poco. Yo creo que aquí Thanos hubiera tenido que cambiar más bien el pensamiento de todos los que están ahí en función de la vida, personas, bueno, de todos los planetas, porque se va a volver otra vez a presentar el inconveniente. O sea, X cantidad de generaciones otra vez vamos a tener el mismo problema, porque tenemos un pensamiento como sociedad en donde hay una sociedad consumista, donde hay una sociedad que requiere, o que siempre va a quedar alguien a la cabeza, siempre vamos a tener esas situaciones, y no hay un equilibrio, pero más que en las personas, o sea, más que en las situaciones en general o de las personas que hay, en el pensamiento de esas personas. Entonces, hasta que nosotros no cambiemos como sociedad, no cambiemos como personas y entremos a mejorar esos componentes ambientales, a consumir lo que de verdad necesitamos y no lo que rotundamente queremos, ahí se tendría que generar el cambio. Mientras tanto, eventualmente, a mi juicio, se va a volver a presentar la situación. Claro, van a ser varias generaciones, pero se volvería a presentar la situación. Bueno, yo sí soy un poquito negativa con el tema. O sea, yo pienso que esta historia no tiene forma de tener un final feliz. O sea, si nosotros
generamos estrategias de, bueno, la gente no se regula sola, regulémosla. Siempre eso termina mal. O sea, hay medidas, y de hecho han existido a lo largo de la historia. Nuestra amiga Indira Gandhi, que ya mencionaba hace un rato, ella, recordemos, la India es uno de los países con mayor sobrepoblación en el planeta. Eso no es de ayer ni de antes de ayer, eso tiene ya ratico en la historia. Y pues ellos diseñaron una política de control de natalidad, ¿verdad? Pero la cosa no estaba funcionando, porque culturalmente y por un tema de pensamiento, como dice Sandra, ellos se reproducen pues con familias numerosas. Es un tema de arraigo cultural. Entonces a nuestra amiga Indira se le ocurrió, al mejor estilo de Thanos, hagamos una excepción. Vamos a hacer un periodo de excepción, y montó un decreto donde las esterilizaciones y los abortos y toda esta parte eran obligatorios, y con eso regulaba como tamaños poblacionales. Eso le costó un levantamiento civil, porque se fue al otro extremo de violación de libertades y derechos. El que Thanos quizá empezar a aplicar unos filtros de quién sí y quién no se va con el chasquido, pues de una forma u otra pierde como esa objetividad y esa pureza de la intención que él tenía, porque entonces ya empieza a funcionar como un juez. Ahora, en términos ecológicos, el que él hubiera duplicado los recursos, eso sería como meternos a nosotros en una cajita de Petri. La cajita de Petri son estos cultivos donde crecen las bacterias en el laboratorio. Esas cajitas tienen una particularidad, y es que ellas son tan controladas que se les ofrece a las bacterias todo lo que necesitan: hidratación, nutrientes, fuentes de energía, todo perfecto. Y que se observa que al no haber controles biológicos y al tener todas sus necesidades satisfechas, lo único que hacen es reproducirse, y se reproducen a tal punto, a eso se le llama crecimiento exponencial, que terminan muriendo por ellas mismas. Para redondear y para ir terminando y cerrando el tema, quiero que cada uno me dé una conclusión o una apreciación de lo que hemos hablado hoy. Ok, comienzo yo. Bueno, Sí, señor. ¿Qué rescato? Que es importante que empecemos a hacer este tipo de debates, que empecemos a analizar desde muchos ángulos distintos sobre estos temas, porque son importantes. Así sea, o sea, que se hable desde la cultura pop, que se hable desde la política, que se hable desde la academia, que se hable desde la cotidianidad, es súper importante en esa construcción de conciencia. Importante que nos quede. Yo sigo como en que hay que cambiar el pensamiento de la sociedad. Que no apruebo. De pronto que sí, que la mayoría de las personas, los que tengan bastantes recursos, tanto económicos como en tierras y esto, no ofrezcan a los necesitados. Eso me duele bastante. De pronto ya en el plano político sí se maneja demasiada influencia. Entonces yo creo que si empezamos a educar desde un principio, desde los niños, transición, todo esto, ya podemos tener una humanidad un poco más consciente. Que como sociedad sí se necesita el cambio, porque la sociedad es tan grande y trae consigo un montón de experiencias, de cosas, de personas que han vivido ciertas cosas, unas más fuertes que otras, y pasa mucho en los colegios. Es decir, ese es un lugar, un colegio o universidad es un lugar donde tú ves a toda una sociedad. Ahí llega toda una sociedad. Personas que tienen sus traumas, personas que tienen sus pensamientos, personas que piensan muy diferente a otros. Entonces, en ese punto, en ese espacio es donde se debe, digamos, como empezar el cambio, empezar a que la gente tome conciencia. Congéneres Barranquilla Vic presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos
desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya.